Bienvenidos a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez. Juntos hablaremos de cómo reflejar a Cristo en nuestro diario vivir a través de diferentes temas que vivimos hoy en día. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a su podcast Cristo en mí con su anfitriona Catherine Pérez. Y es un gozo para mí poder saludar a cada uno de ustedes desde la plataforma que sea que ustedes esté escuchando este podcast, este episodio. Por fin llegamos al cuarto episodio. Y quiero recordarles a todos que el podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y lo estaré transmitiendo también por medio de Facebook en un nuevo grupo que creé que se llama Cristo en mí en vivo. Espero que sea de mucha bendición para ustedes este episodio, al igual que el resto de los episodios. Por favor, déjenos en los comentarios, déjenos saber de qué forma le edificó, de qué forma le bendijo. Si tiene alguna pregunta, si quiere si quiere añadir algo a lo que se habló en este podcast, en este episodio, por favor, déjeme saber ahí en los comentarios. Comparta este episodio, comparta el podcast. La razón de cual estamos haciendo esto, del cual estoy haciendo esto, es poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el evangelio, poder compartir esa palabra de que Cristo vive en mí, que Cristo vive en cada una de nuestras vidas cuando nosotros abrimos la puerta a Dios en nuestros corazones. Y quiero recordarles, quiero ir un poco. Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre lo que hablamos en el episodio anterior, que en el episodio 3 estábamos hablando sobre una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Y el episodio que vamos a estar hablando el día de hoy se llama La voluntad del que me envió. Y en el episodio anterior estábamos hablando sobre una nueva vida en Cristo y el significado de vivir ahora como una nueva criatura en Cristo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, una nueva vida para Dios. Aleluya. Que tenemos una nueva vida en Cristo con el fin de vivirla para Dios, con el propósito de poder honrar y glorificar el nombre de Dios, con esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado en Él, recordando de que de la muerte fuimos rescatados, de la muerte de nuestros pecados y nuestros delitos. De allí Dios nos sacó por medio del sacrificio de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estar hablando más a profundidad de la vida de Jesús, de Cristo, de la vida que Él llevó aquí en la tierra. Aleluya. Conociendo su propósito y el propósito de Dios que fue cumplido a través de su vida para la gloria y honra de Dios, para nuestro beneficio propio de igual forma, y que Jesús es nuestro modelo a seguir. Aleluya. Y quisiera compartir con ustedes para poder hablar este tema, la voluntad del que me envió, en el libro de Juan, capítulo 6, verso 38 al verso 40, donde Jesús nos habla de su misión, su propósito en la tierra, y establece cuál era su prioridad y su único propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos aquí en este pasaje bíblico, en Juan capítulo 6, verso 38 al verso 40, que Jesús nos habla de su misión, nos habla de su propósito, nos habla de quién fue quien lo ha enviado a Él.
Y no tan solamente esto, sino de que Jesús nos da mucho más allá, a profundidad de lo que podemos leer en estas palabras. Nos deja saber mucho más. Jesús primero nos deja saber y establece el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Al decir, porque he descendido del cielo. Aleluya. Él empieza y comienza este pasaje, es esta porción bíblica, y nos dice, porque he descendido del cielo. Y esto es una parte muy importante si lo analizamos y lo estudiamos, porque nos está dejando saber Jesús. Nos está dejando saber que Él no estaba aquí como producto como el resto de nosotros, sino de que Él había descendido del cielo. Él es Jesús. Y no tan solamente es Él una persona más que se llama Jesús, sino de que Él es el Hijo de Dios que descendió del cielo, que descendió del Padre y vino a la tierra para dar cumplimiento a todas estas profecías, a todas estas palabras que se habían dado en el Antiguo Testamento como promesa al pueblo, como promesa a la humanidad de un Redentor, de un Salvador que sería dado a nosotros. Aleluya. Nos deja saber que Él no es un profeta más. Sabe, hay muchas religiones alrededor del mundo en el cual reconocen a Jesús como un profeta, pero no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y algo muy importante para nosotros como evangélicos, como nosotros como cristianos, es el reconocer que Jesús no era solamente un profeta más entre todos los hombres de Dios que están en la Biblia, como Juan el Bautista, los discípulos, Pablo, los profetas antiguos, Jeremías, etc. Jesús no era un profeta más de la lista. Jesús nos está dejando saber aquí en el libro de Juan, versos 6 al 38, nos deja saber, porque he descendido del cielo. Para comenzar, para Él darnos esa misión, para dejarnos saber cuál es la razón por cual está entre medio de los hombres. Nos deja saber y entender, para nosotros poder entender de que Él era divino, en Él estaba la divinidad del Padre. Nos deja saber que Él había descendido del cielo. Él había descendido del Padre. Él no era un profeta más. Él era la persona de la cual se había hablado muchos años atrás. Él era este cumplimiento a todas estas profecías de un Salvador, de un Redentor para la humanidad. Aleluya. Dice, el descendir al cielo nos establece su divinidad y que había un propósito, tal como cuando nosotros nos levantamos a agarrar algo. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo aquí. Mi cuarto en la casa de mis padres está en el segundo piso. Y cuando finalmente yo decido bajar al primer piso, hay una razón por cual yo tengo que bajar al primer piso. No me gustan subir o bajar escaleras, así que cuando yo decido finalmente bajar de mi cuarto es porque necesito que ir a agarrar algo, necesito que ir a buscar algo que está en el primer piso. Y no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esta analogía, pero Jesús nos está dejando saber, yo estaba en el trono y he descendido del cielo para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir todas estas promesas que el Padre os había dado a ustedes. Había un propósito
propósito para Él venir a la tierra. Él no tan solamente descendió del cielo solamente para venir a ver la tierra, para solamente convivir con los hombres, para tener la experiencia de ser un hombre. No, había un propósito por el cual Él había descendido del cielo, había descendido del Padre, y esa era el hacer la voluntad del Padre. Esa era el hacer la voluntad del que lo había enviado. Aleluya. No solo nos deja Jesús saber que fue su decisión descender del cielo, pero que lo hizo en obediencia al Padre. Porque Jesús nos dice aquí, porque he descendido del cielo. Jesús pudo haber dicho, fui enviado, Dios, el Padre me mandó, el Padre me dijo que tenía que venir. Hay tantas maneras de las cuales se pudo haber escrito o pudo haber hablado esto Jesús. Pero Jesús explícitamente dice, he descendido, porque he descendido del cielo. Nos deja saber Jesús que fue su decisión el obedecer al Padre. Fue su decisión de Él decir, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Jesús decidió obedecer al Padre, el complacer al Padre, el hacer la voluntad del Padre, obedecer al que lo envió, obedecer al Padre, obedecer al propósito y el plan de Dios trazado para su vida aquí en la tierra. El obedecer fue su decisión y no hacer su propia voluntad humana o propia, por decirlo así. Y algo de lo que nosotros podemos ver es que vemos nosotros en la palabra de Dios que nos habla sobre la caída de Lucifer. Lucifer, como podemos conocerlo como Satanás, el enemigo de la iglesia, el diablo. Y podemos nosotros, la palabra nos habla sobre su caída y cómo él decidió hacer su propia voluntad y como consecuencia él cayó de la gracia de Dios. Él no obedeció al Padre, al que lo había creado, en hacer su función como un ángel, sino de que él quiso ir mucho más allá. Ahora, no que yo quiera comparar a Jesús con Satanás, pero quiero comparar las acciones de la desobediencia a lo que nos llevan y ver la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, para con su Padre. Que el despojarse Jesús, despojarse el Hijo de Dios de su divinidad y venir a un mundo pecador, por amor al Padre, por amor a nosotros también. Y Él decidió obedecer al Padre y decir, heme aquí, Padre, envíame a mí. Heme aquí, Padre, yo voy en rescate, porque ellos no son dignos, porque nosotros no éramos dignos del perdón de Dios. Pero en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad, envió a su único hijo, envió a Jesús, el que sí era digno, el que era sin mancha, el que era sin pecado, para que tomara en sí, sobre sí, el peso de los pecados de la humanidad, de la desobediencia que nos había llevado a pecar en contra de Dios. Y vemos nosotros la caída de la humanidad, cuando también la humanidad pecó en el principio, donde Dios les dijo, no vas a tomar de este fruto. Pero hay un dicho que dice por ahí, la curiosidad mató al gato. Y muchas veces esa curiosidad nos puede llevar a pecar en contra de Dios. Y cuando pecamos nosotros en contra de Dios, cuando desobedecemos a Dios en contra de aquello que Él ha establecido como
pecado como no en el cual Él nos ha dejado saber, nos ha puesto una línea fina y nos ha dicho: aquí no vas a pasar para allá porque ciertamente morirás. Y es ahí cuando nosotros decidimos cruzar esa línea, cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Es allí cuando nuestros ojos son abiertos. Es allí cuando pecamos nosotros. Y es allí donde sentimos la vergüenza del pecado sobre nosotros. Tal como sucedió con Adán y Eva. Donde dice la palabra de Dios que Eva tomó de aquel fruto del cual ella decidió tomar, de aquel fruto del cual Dios les había dicho: no tomaréis de este fruto porque ciertamente moriréis. Y vemos nosotros que Jesús, el Hijo de Dios, nos deja saber y nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Y creo que van a ser 2 episodios de esto, porque es tan profundo poder analizar la decisión de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, despojarse de su divinidad, despojarse y bajar de su trono a un mundo indigno, no merecedor de Dios, pero en obediencia al Padre, por amor al Padre. Él dice: heme aquí, envíame a mí. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es esa persona de la cual nosotros debemos de tomar el ejemplo a seguir. Recientemente hablaba con alguien y me preguntaban X cosa, y yo les decía a ellos: sabes, he aprendido una cosa, la cual humanamente creo que es muy difícil para nosotros poder hacer, porque está siempre esa lucha constante en contra de nuestra carne, en contra de el hacer nuestra voluntad. Pero en este mundo nos predica, o Satanás, de la misma forma como lo hizo con Eva en el principio, habla y dice: sigue tu corazón. Pero la palabra de Dios nos dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Y es por esa razón por la cual nuestra guía en nuestra vida debe de ser la palabra de Dios. Aleluya. Debe de ser el hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Aleluya. Para cada uno de nosotros. Así que en este primer episodio entendemos y aprendemos que Jesús nos deja saber y establece lo que hablamos nosotros en el episodio número 1. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese Cristo? Y donde establecemos que Cristo era ese Mesías del cual se habló de en el Antiguo Testamento. Y Jesús, en este versículo, al igual que en muchos otros versículos en la palabra de Dios, nos deja saber que Él no es un profeta más. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Él descendió del cielo a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Y tal como Jesús hizo esto,
Él obedeció al Padre, Él siendo Dios mismo, Él siendo el Hijo de Dios. Él decidió obedecer, Él decidió no hacer su propia voluntad, sino el obedecer. De la misma forma, nosotros tenemos el ejemplo a seguir de Jesús, de Jesucristo en nuestras vidas. El despojarnos de nuestra voluntad, el despojarnos de nuestro yo, el despojarnos de lo que nosotros queremos hacer, que muchas de las veces va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y el obedecer a Dios, no agradándonos a sí mismo, sino de que obedeciendo a Dios para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Y quiero continuar con este versículo, estudiándolo con cada uno de ustedes en el siguiente episodio, en el episodio número 5, en una segunda parte de esto, porque es muy interesante poder analizar palabra por palabra lo que Jesús nos está dejando saber aquí, lo que Jesús nos está transmitiendo. Las palabras que Jesús nos habla en los evangelios son muy profundas y son muy ricas, donde podemos nosotros despedazarlas, desmenuzarlas y estudiarlas y poder ver más a profundidad qué es lo que nos está dejando saber, qué es lo que Dios está hablando a mi vida aquí, qué es el ejemplo que yo debo de tomar como seguidora de Cristo, como seguidora de Jesús. Aleluya. Y Jesús nos habla y nos muestra aquí, nos establece de que su divinidad y nos establece su obediencia y su amor al Padre, de la misma forma en cual nosotros debemos de ver que aún Él siendo el Hijo de Dios obedeció al Padre, y nosotros no siendo dignos debemos de obedecer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Aun cuando nosotros nos pueda parecer difícil hacer aquella voluntad, porque esa voluntad que Jesús tuvo que hacer del Padre no fue fácil. El tener que tomar el pecado de la humanidad, tener que tomar el pecado de nosotros y ponerlo sobre sí y ser ese sacrificio vivo, aleluya, para el perdón, para la redención de la humanidad, para con un Dios justo, para con un Dios santo, aleluya. No fue fácil, pero valió la pena. Nuestra recompensa es el cielo, nuestra recompensa está en los cielos. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino hagamos tesoros en el cielo para la eternidad. No mires tú hoy aquí en la tierra, sino que mira el mañana con Dios. Aleluya. Aunque ahorita en este mundo vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, porque estamos en esta tierra, en este mundo, pero no fuimos creados para satisfacernos a sí mismos, para ser felices dentro del contexto que Satanás ofrece a este mundo, sino que fuimos para ser satisfechos, para ser plenos en Dios. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, es allí donde nosotros somos verdaderamente plenos. Es allí donde verdaderamente entendemos para lo cual fuimos creados. El adorar, el glorificar, el honrar el nombre de Dios y no a sí mismos. Aleluya. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que este episodio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y espero que puedan estar listos a escuchar el siguiente episodio, la segunda parte de este tema que es muy extenso, de la voluntad del que me vio, donde Jesús nos habla en Juan capítulo 6, verso 38 al verso 40,
cuál es esa voluntad del que lo envió y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y quiero recordarte que este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Si puedes ir y dejar un review, un comentario, te lo apreciaría mucho. Comparte este podcast con un amigo, con una persona, para que podamos ser edificados. Amén. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.